24 resumen, del libro más pequeño del mundo, con las verdades más grandes del mundo. Escrito por Gerardo Amaro, entre otras cosas lector de registros acásicos. Verdad 59. La historia oculta de Egipto. Segunda parte. Durante casi 450.000 años, de recuperación planetaria y paz absoluta, muchas razas cósmicas de amor, se dedicaron a ayudar y rehabilitar a la hermosa Gaia. Los desiertos son cicatrices planetarias, en donde difícilmente vuelve a crecer, la misma cantidad de vida que existió antes, la misma cantidad de árboles, de ríos o de océanos. La única forma de recuperarse al 100%, es a través del amor, y el trabajo constante en esas zonas. Aunque ya hemos hablado de las líneas de Nazca, estas líneas son códigos que las razas cósmicas hacen para rehabilitar la zona. No pararán hasta rehabilitarla, al 100%. Después de los 450.000 años de rehabilitación, se decidió que Gaia estaba preparada para recibir humanidades, y comenzar su labor, como aula cósmica. Se les permitió venir a 144.000 espíritus, estos no nacieron aquí. Llegaron de diversos lugares de este universo. La mayoría de ellos, venían del Sol central de la galaxia, otros de Arcturus, también de Sirio, y de las Pléyades. Así como de dimensiones mucho más altas. Los espíritus que vinieron, no llegaron a habitar la superficie terrestre, sino que fueron al interior del planeta conocido como la Tierra Hueca. Los 144.000, llegaron al interior del planeta, en sus cuerpos de tercera dimensión, con una vibración infinitamente más alta a la que la humanidad tiene hoy. Esto lo aclaro, porque existen dudas, en cuanto a los primeros pobladores. Ellos llegaron con la misión de crear una humanidad o civilización, con un nivel espiritual gigantesco. Es decir, vendrían espíritus a encarnar, que desde aquí, emanarían tanto amor, que afectaría positivamente a toda la galaxia. Debido a las características, y el amor de esta nueva civilización, se iba a tratar de crear una glándula pineal planetaria, en tercera dimensión. La mayoría de este tipo de glándulas pineales del universo, están manifestadas en dimensiones más altas. Gaia será muy pronto, una de las pocas glándulas pineales planetarias, manifestada en esta dimensión. Verdad 60. La historia oculta de Egipto. Tercera parte. Originalmente, no se iba a permitir que encarnaran humanidades en este planeta. Únicamente se consideró, a los 144.000 habitando en la Tierra Hueca. Gaia fue diseñada, para que solo hubiera vida que emanara amor, y afectara positivamente a este sector de la galaxia. Es decir, solo flora y fauna en la superficie, no habría humanidades en el exterior. Pero como había muchos espíritus rezagados, de otros planetas y dimensiones, se decidió darles la oportunidad de venir. Para que aprendieran de los maestros terrestres, es decir de la flora y la fauna, y de los 144.000 de la Tierra Hueca. Una vez que estos espíritus aprendieran, y tuvieran un nivel alto de amor se les permitiría la reproducción humana. Con el paso del tiempo, las personas que estaban trabajando en las ciudades intraterrenas, se vieron en la obligación de salir, debido a que ellos, seguían con la labor de rehabilitación del planeta. Fundaron civilizaciones en ciertas partes de este planeta. De esta forma se fundaron dos civilizaciones maravillosas, que llegaron a tener un nivel espiritual enorme, ayudados por maestras y maestros, que venían a encarnar en cuerpos humanos, con una enseñanza universal invaluable. De esta forma surgieron las maravillosas Lemuria y la Atlántida, que durante 9.000 años tuvieron un nivel espiritual muy alto. Con el tiempo los obscuros, fueron seduciendo a miles de humanos, proporcionándoles poder, y tecnología traída de otros planetas. Poco a poco, fueron cambiando la vibración de ambos continentes, hasta que la obscuridad llegó a tal grado, que esas civilizaciones terminaron hundidas en el fondo, de lo que ahora conocemos, como Océano Atlántico y el Océano Pacífico. A pesar del duro golpe que fue el hundimiento, y la obscuridad que envolvía al planeta, la labor de rehabilitación tenía que continuar, y esta vez más fuerte que nunca, pues la guerra contra la obscuridad era inminente. La mayoría de los espíritus encarnados en esos continentes murieron, casi el 97% dejaron sus cuerpos, el otro 3% que quedó, se dividieron por varias partes del planeta. Algunos decidieron irse al interior a las ciudades intraterrenas, y formar una nueva historia. Otros decidieron establecerse en América, y algunos decidieron establecerse, en lo que hoy es la India y Nepal.
Otros llegaron a África del Sur, y otros más a África del Norte, lo que ahora conocemos como Egipto. Con el paso del tiempo, los encargados de rehabilitar cada una de las zonas afectadas, fueron realizando su trabajo con tanto amor, que se fue estabilizando en gran porcentaje cada una de esas partes de Gaia. En esta verdad, me centraré únicamente en explicar, de la forma más sencilla que pueda, lo que sucedió en el norte de África. Los encargados de restaurar lo que hoy conocemos como Egipto, fue la raza felina. Ellos tenían la misión de levantar y restablecer la vibración de esa zona. Era necesario que empezaran a ver selvas, océanos y bosques como antes del bombardeo extraterrestre. La misión les llevaría años, pero ellos son especialistas en regenerar vida, en cualquier planeta de cualquier galaxia. Algunos supervivientes de la Atlántida y Lemuria, se volvieron expertos en trabajar con la energía felina, de reestructuración y rehabilitación planetaria. Empezaron a construir estructuras, con diversas formas de cuerpos y rasgos felinos. Hechos con material que trajeron de un hermoso planeta, perteneciente a nuestro sistema solar, aquí lo conocemos como Nibiru. La función de esas estructuras felinas, era anclar la energía solar, de este sistema solar, y del Sol central de la galaxia, de esta forma se seguiría rehabilitando al planeta. Las estructuras construidas, eran muy parecidas a la actual Esfinge de Giza, pero de un tamaño tan grande, que las 3 pirámides actuales de Egipto, fueron construidas con el material, de la mayor de las esfinges que había. Durante cerca de 3000 años, se llevó a cabo la rehabilitación de esa zona, a través de las estructuras felinas. El avance fue enorme, al mismo tiempo que en otras partes del mundo, como India. El avance más grande que se logró, en esa época, fue el tener una fuente acuífera sobre la superficie. Era necesario, que el agua que venía del interior del planeta, empezara a crear vida en la corteza terrestre. Fue entonces cuando la energía felina, y la femenina del planeta, se unieron y se formó por primera vez, el cauce de uno de los ríos más majestuosos del planeta. El río Nilo. En realidad, su verdadero nombre era río felino. Fue el primer cauce acuático, creado y diseñado en la historia de Gaia, después de la guerra extraterrestre, y el hundimiento de Lemuria y de la Atlántida. Con el paso del tiempo se le cambió e invirtió el nombre, para bajar la vibración de la propia palabra. El objetivo del río felino era esparcir nuevamente la vida. En la actualidad esa zona, depende en gran parte de él. En un futuro el río felino, será 900% más grande, pues el océano que ahí estuvo hace miles de años, debe retomar su cauce. Durante 3000 años las esculturas felinas, ayudaban a rehabilitar esa zona, el plan estaba trabajando a la perfección, las personas que salieron de las ciudades intraterrenas, estaban llevando su labor de rehabilitación. Los 144.000 empezaron a reproducirse nuevamente, en la superficie terrestre, para crear una civilización de un gran nivel espiritual, al igual que Atlántida y Lemuria. Con el tiempo la oscuridad empezó a controlarse. Parecía que la paz empezaba a regresar, la mayoría de los encarnados solo buscaban el bienestar planetario. Me gustaría detallar un poco más cómo era la vida en esta parte del norte de África, cuando los 144.000, llenaron de amor y sabiduría, esta zona del planeta. Esta civilización tuvo contacto, cada uno de los 3000 años de existencia, con extraterrestres. Retomaron todas las enseñanzas, que hubo en Lemuria y Atlántida. La mayoría de su comunicación era mental. El acceso a los registros acásicos era la base de su sabiduría. Fue justo en esa época, cuando se creó el centro de información acásica más grande construida por humanos. Me refiero a la Biblioteca de Alejandría, de la que ya hemos hablado. Esa biblioteca fue el lugar, donde la mayoría de información de los registros acásicos, se escribían en unos maravillosos rollos de una especie de papel. Los que hoy conocemos como papiros. Los verdaderos papiros egipcios, surgieron en esa época, no en la oscura era faraónica como nos han hecho creer. Un pequeño paréntesis, para explicar el significado de los papiros. En esa época, se utilizaban papiros enormes, de 30 centímetros de ancho por 9 metros de largo. Algunos eran de 18, o de 27 metros, o incluso más grandes, pero siempre en múltiplos de 9. En ellos se escribía toda la información, que provenía de la 9ª dimensión acásica, y se plasmaba en la 3ª dimensión. Por eso eran de 30 centímetros de ancho por 9 metros de largo.
Una vez que se recibía la información del registro acásico, se transcribía y se plasmaba en el papiro. Al terminar se enrollaba, y se colocaba en pequeños tubitos, que casi no ocupaban espacio. El significado de esto, es hermoso. Toda la sabiduría proveniente de dimensiones más altas, como la novena, está dentro de cada persona que viene a encarnar la tercera dimensión, solamente se debe de mirar hacia adentro, para que toda esa información salga a la luz. La Biblioteca de Alejandría, que no se llama así, ese nombre se le dio hace miles de años después, fue construida en uno de los vórtices más grandes del norte de África, pues era en ese lugar, en donde se podían conectar de una forma fácil a los registros acásicos. Se decidió construir un lugar, en donde almacenar todos los papiros, escritos por los estudiantes acásicos. Durante cientos de años fueron almacenados ahí. La cantidad de información que se juntó fue inmensa. Mucha información eran contenidos de temas planetarios, terrestres, galácticos, multidimensionales, así como la descripción perfecta de la formación y construcción de este planeta, la vida que existió en Lemuria y Atlántida, y también una descripción perfecta y detallada, de las civilizaciones habitadas, en el interior de Gaia, desde la llegada de los 144.000. Fue la primera biblioteca y la única en toda la historia de Gaia. El tiempo pasó, y esta era de aproximadamente 3.000 años de evolución espiritual y enseñanza cósmica ininterrumpida, estaba a punto de empezar a desmoronarse. La mayoría de los rezagados que llegaron miles de años antes, a los que se les permitió venir a encarnar, entendieron la lección, y muchos de ellos le tomaron tanto amor al planeta, que hasta la fecha siguen aquí ayudando. Pero hubo unos cuantos, que no quisieron cambiar su rumbo, y comenzaron a ser influenciados, por entidades que habían sido llevadas a otras dimensiones, desde Lemuria y Atlántida. En donde les fuera prácticamente imposible, quebrantar las leyes universales, a menos que alguien les volviera a abrir la puerta. Ese grupo de rezagados, nuevamente les abrió el portal, para manifestarse en esta dimensión. Estos rezagados cósmicos que empezaron a ser influenciados, por un grupo de entes de la cuarta dimensión baja, hicieron una especie de pacto. En el que si ellos a través de su energía y conocimiento, abrían algunos portales para permitirles entrar, y estar en contacto con la tercera dimensión, ellos recibirían a cambio un reino, y el poder, sobre miles de personas durante cientos de años. Ellos aceptaron la propuesta, y abrieron portales, sin importar el daño y el retroceso que le causarían a la humanidad, y al propio planeta. Los rezagados, decidieron usar el mismo nombre que los espíritus con los cuales hicieron el pacto. A partir de ese momento los Hathors, empezaron a manifestarse en este planeta, y lo siguen haciendo miles de años después, incluso hasta nuestros días. Muchas gracias, hasta el próximo resumen del libro.